Buenas, hoy seguimos con los tutoriales de estadística en el que vamos a ver la gráfica de estadística. Lo primero que vamos a hacer es mirar los distintos tipos de gráfica y para eso vamos a meternos en nuestro Geniali de estadística, ¿vale? Y nos metemos en la fase del estudio estadístico, ¿vale? Una vez que hacemos la tabla de frecuencia, que la hicimos en el tutorial anterior, pues accedemos o podemos realizar las distintas gráficas estadísticas, ¿vale? ¿Qué tipo de gráficas tenemos? Pues hay muchos tipos de gráficas, pero los principales serían los siguientes. Tenemos el diagrama de sectores, que es este que siempre reconocemos que es como una tartita, ¿vale? Donde los distintos sectores representan los porcentajes de cada uno de nuestros datos. Luego tenemos los diagramas lineales, sí, que normalmente lo que representa es una variable que va en torno a un tiempo, ¿vale? Aquí sería, por ejemplo, el lunes correspondería con el valor 4, el martes con el valor 5, por ejemplo, imaginaos que esto es el número de horas que estudia cada estudiante durante la semana, pues el lunes 4 horas, el martes 5 horas, ¿vale? Luego tenemos los diagramas de barra y los histogramas. Los diagramas de barra y los histogramas son estos que se ven así con las barritas y se diferencian en que están, los de barra están separadas las barritas y los histogramas están juntos. ¿Por qué? Porque los de barra se utilizan cuando los datos no están en intervalos o cuando la variable es cualitativa, es decir, que la respuesta se refiere a palabras, como por ejemplo aquí, que serían los distintos deportes, y el histograma sería un diagrama de barras, pero cuando la variable la hemos agrupado en intervalos, por tanto los intervalos aparecen juntitos, esto sería de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y entonces las barras aparecen juntas. Vale, tanto en el diagrama de barra como en el histograma podemos realizar el polígono de frecuencias, ¿vale? Que el polígono de frecuencias no es más que coger la mitad de cada una de las barras, las marcamos y unimos los puntitos, ¿vale? Y lo que nos sale precisamente es una gráfica de tipo lineal, ¿vale? Aquí en cada uno de las imágenes podéis pinchar y os va saliendo la explicación de cada uno de ellos, ¿vale? Luego hay otra gráfica de estadística más visuales que la observamos mucho en la publicidad o en las noticias, ¿vale? Y una de ellas son los pictogramas. Los pictogramas es lo mismo que un diagrama de barra, ¿vale? Lo único es que en vez de poner barra, lo que ponemos es una imagen representativa de nuestro estudio. Por ejemplo, en este de aquí tenemos el número de árboles por explotación agrícola, pues entonces lo que vamos a pintar son, en vez de columnas, vamos a pintar arbolitos. El arbolito será más grande conforme más frecuencia tenga. Si este llega al dato 121, pues tendrá una altura de 121. Si este tiene 64, llegará a la altura de 64. Otra manera de realizar los pictogramas es repitiendo la misma imagen tantas veces como ocupe la barra de aquí, ¿vale? Lo podemos poner en vertical o también lo podemos encontrar en horizontal, ¿vale? Y estas serían las principales gráficas estadísticas que vamos a ver en nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a realizarlas, en principio a mano, y luego tenemos el tutorial de cómo realizarlas con hoja de cálculo. Aparte de esto, podemos encontrarnos muchas otras gráficas estadísticas, ¿vale? Que ya los programas informáticos pues nos dan un montón de opciones, como tenemos esta, por ejemplo, donde son, en vez de ser columnas, pues están así bombeadas. Tenemos las pirámides, ¿vale? Aquí tendríamos parecido también a la gráfica de barras, pero está puesto en forma de pirámide y la pirámide siendo más grande dependiendo, por ejemplo, del porcentaje. Otras gráficas que también nos encontramos son estas de aquí, la de los circulitos, ¿vale? Esto significa cuanto más grande sea el círculo, pues que más frecuente va a ser mi dato, ¿vale? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho a la hora de estudiar alguna variable respecto a países o cosas así, ¿vale? Entonces aquí tenéis como todas las posibles opciones. Aquí vemos, por ejemplo, que este sería
un valor destacado, este también es otro, este es otro, ¿vale? Y esto ya pues serían muy residuales. Luego, aquí, en este enlace, podéis ver donde os vienen bastantes herramientas para hacer distintos gráficos. Aquí tenéis, ¿veis? Cómo utilizar cada una de ellas. Normalmente se puede hacer con la hoja de cálculo, se pueden hacer la mayoría, pero luego tenéis a lo mejor otras, como esta, por ejemplo, donde se utilizan, donde os puede realizar distintas gráficas distintas y más originales, como puede ser esta de los panales u otra cosa así, ¿vale? Aquí tenéis el PictoChart, ¿vale? Createlli, aquí hay muchas de ellas. Nosotros normalmente nos vamos a basar en las hojas de cálculo de Google, ¿vale? Que tenemos un tutorial sobre ello, vamos, en mi canal. Luego, teniendo claro las distintas gráficas estadísticas, vamos a pasar a saber cómo construirlas a partir de una tabla de frecuencia. Pues venga, vamos a ello. Partimos entonces de nuestro ejemplo, donde ya habíamos hecho, ¿vale? Donde recuerdo que estábamos hablando de un estudio estadístico a 30 estudiantes, preguntando por la hora de estudio que dedican a la semana, ¿vale? Habíamos realizado nuestra tabla de frecuencia, aquí tenemos la variable, marca de clase, la frecuencia absoluta, porcentaje y la frecuencia acumulada, ¿vale? Pues utilizando, depende de si utilizamos una columna u otra, pues vamos a realizar un gráfico u otro. Vamos a empezar, por ejemplo, con el diagrama de sectores, ¿vale? El diagrama de sectores, para ello utilizamos los porcentajes, ¿vale? Entonces, la columna de porcentaje, habrá profesorado que lo explique como H sub I, como la columna de frecuencia relativa, que es lo mismo, pero los porcentajes los multiplicamos por 100 y punto, ¿vale? Entonces, tenemos que el total es 100% y ese total va a ser nuestro circulito, ¿vale? Pues entonces, pintaríamos nuestro círculo. Este sería el total. Ya sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿vale? O sea que el 100% son 360 grados. Pues lo único que tenemos que hacer es ir viendo cómo vamos a ir dividiendo en sectores nuestro círculo. Pues entonces, si nosotros tenemos aquí los distintos intervalos y tenemos que de 0 a 3 horas es el 10%, ¿vale? Pues para hacerlo de una forma exacta, lo que hacemos es calcular el 10% de 360 grados y así nos sale los grados exactos que tiene que tener nuestro sector. En este caso, evidentemente, sería 10 por 360 partido de 100, que sería 3,6 grados. Perdón, serían 36 grados, ¿vale? Entonces, si tuviéramos, esto es para hacerlo de forma muy exacta, si cogemos un transportador de ángulo, ¿vale? Aquí estamos. Aquí estamos en el grado 0, esto serían 90 grados, pues marcamos el 36. El 36 más o menos es por aquí, ¿vale? Esto sería el 0. He marcado los dos ángulos y ahora yo lo que tengo es esto y este angulito de aquí. Vale, pues estos serían 36 grados y esto sería las horas de 0 a 3. Normalmente yo pondría el 10% y utilizaríamos colores para ir señalando cada uno de los sectores y luego le pondríamos una leyenda, ¿vale? Que sería, por ejemplo, desde 0 a 3 horas de estudio. Vale, otra opción que podéis hacer también, ¿vale? Es colocar aquí fuera el dato, ¿vale? Se puede colocar fuera o dentro, lo vais a ver de distintas maneras. Y así procederíamos con todos los demás, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí el del 20%, pues si estos son 36 va a ser el doble de esto, pues lo vamos marcando. Vale, esto conforme lo vayáis haciendo, bueno, acordaros de utilizar bien el transportador de ángulo. Yo me marco, por ejemplo, si ahora quiero hacer uno de, hemos dicho en vez de 36% de 72, ya que vamos a hacer el 20% de 360, van a ser 72 grados. Pues entonces nos ponemos en el lado del último sector
colocamos nuestro transportador de ángulo para que esté en el 0 y sería desde 0 hasta 72. Pues busco el número 72 y lo marco aquí, ¿vale? Esto lo podéis hacer con lápiz y luego borrar, ¿vale? Entonces ya sé que va desde aquí hasta este punto de aquí, lo uno con la regla y esto sería el 20%, ¿vale? Lo vamos colocando, vamos haciéndole los colorcitos y le vamos poniendo la leyenda. Y este sería el caso de 3 a 6. De 3 a 6 horas de estudio. Y así con todo iríamos montando nuestro diagrama de sectores, donde el último sector pues tiene, una vez que hagamos todas las divisiones, el último sector pues tiene que coincidir evidentemente con el último porcentaje, que es el de 16,7, ¿vale? Eso por ahí. Esto sería el diagrama de sectores. Vale, luego otro gráfico importante, los diagramas de barra o los histogramas. Los diagramas de barra, como acabo de decir, se utilizan cuando los datos no están en intervalo, y los histogramas, que van a salir las columnas pegaditas, cuando sí que tengo los datos en intervalo. Entonces, los diagramas de barra se utiliza para ello como un eje de coordenadas. Vamos a coger esto, por ejemplo. Vale, donde aquí en el eje X, que es el eje horizontal, ¿vale? Vamos a tener nuestra variable, ¿vale? Que serían las horas de estudio. Y en el eje vertical, que es el que le llamamos Y, aquí vamos a tener las frecuencias, ¿vale? Se puede hacer con la frecuencia, se puede hacer también con los porcentajes, pero normalmente lo hacemos con la frecuencia. Va a ser la frecuencia, la frecuencia absoluta. Vale, entonces lo único que tenemos que hacer es ir dividiendo los ejes. Aquí, como tenemos, por ejemplo, desde 3, 6, 5, más o menos podemos ir de uno en uno. Hacemos una buena escala, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, marco aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a poner los intervalos, ¿vale? Los intervalos, ¿cuáles son? Pues de 0 hasta 20. Pues, por ejemplo, como lo tenemos aquí de 3 en 3, vamos a dividirlo de 3 en 3. Entonces es importante primero hacer bien la escala. Pues yo digo que esto van a ser 3, 6, 9, 12, 15 y 20. Lo voy a hacer de 2 en 2 para que me salga un poquito más grande. Vale, esto sería el 0, esto sería el 3, esto sería el 6, el 12, el 15 y el 20. ¿Vale? Al final lo he hecho más grandecito para que me quede mejor. Aquí tenemos los intervalos. Es decir, que todo este intervalo va a ser el intervalo desde 0 hasta 3, este va a ser desde 3 hasta 6, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es ir pintando las columnas con la altura correspondiente a su frecuencia absoluta. Pues si el primer intervalo es 0,3, tiene una frecuencia de 3, lo que hago es pintar la columna con el ancho del intervalo que tenemos aquí hasta el alto de esa frecuencia, que es 3. Ya tenemos aquí nuestra primera columna, ¿vale? La siguiente sube hasta 6. Pues lo subimos hasta 6. Vale, la siguiente sería hasta 5, pues lo pintaríamos hasta aquí. Vale, entonces lo que nos van indicando es que de 0 a 3 horas tenemos esta frecuencia, entonces se ve claramente cuál es la que más se repite, la que menos y tal. Igualmente esto se va pintando con colores distintos, ¿vale? Para que quede mejor. Y en algunos casos se pone aquí también, aquí, por ejemplo, arriba, el dato concreto, ¿vale? Esto serían 3 horas, esto serían 6 horas, como para dejarlo un poquito más claro en la gráfica. Vale, acordaros que si los datos no estuvieran en intervalo, ¿vale? Yo lo que tendría es una cosa así, que en vez de llamarse histograma como este, se llama directamente gráfica de barra, y que va a ser una cosa así, donde las barras van a estar separadas, ¿vale? Y aquí va a haber cada uno de los datos. Imagínate, esto es 3, esto es 6, esto es 8, esto es 10, ¿vale? Porque no tenemos los datos en intervalo, ¿vale? Esta sería la gráfica de barras al uso. En los dos casos,
¿vale? Tanto en el gráfica de barra como en la histograma podemos calcular el polígono de frecuencia. Y eso es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es calcular la mitad, bueno, señalamos la mitad de cada una de las barritas y las unimos, ¿vale? Entonces se crea una gráfica lineal. Y esta gráfica me va diciendo también el aumento o la disminución de las distintas frecuencias. ¿Ves? Aquí aumenta la frecuencia, luego ha disminuido, ha aumentado también y ha disminuido. Entonces, esto sería nuestro polígono de frecuencia, que también se puede hacer en el caso de la gráfica de barra, ¿vale? De la misma manera, lo que pasa es que aquí saldría más separadito. Vale. Esto por aquí. Luego, en el caso ya de los pictogramas y de otras gráficas un poquillo más originales, podemos hacerlo a mano si tenemos mucha maña o ya utilizar mejor algún ordenador. En este caso, por ejemplo, pues no sé, podemos utilizar estas alturas, ¿vale? Para hacer un pictograma donde el dibujo sea, sea de la misma altura que la barra, como por ejemplo puede ser, no sé, un reloj o puede ser un libro o un lápiz. Entonces, por ejemplo, yo que tampoco soy muy maña dibujando, pero bueno, vamos a suponer que quedaría como una cosa así. Yo ahora mismo, a mano sería lo suyo hacerlo a lápiz, ¿vale? Calculáis la frecuencia, yo no sé si se ve, pero yo lo estoy calcando, ¿vale? Aquí tengo una altura, aquí tengo otra, sería una cosa así, ¿vale? Yo calculo mis columnas. Y ahora aquí dibujaría, ¿vale? La misma figura, pero agrandada o reducida. Imaginaros que pinto un lápiz. Pues por ejemplo, pues hacemos así. Porque estamos hablando de las horas de estudio, ¿vale? Este lápiz pues va a ser más grande. Y va a tener la altura exacta de esta. Así. Y así con todo. Si os pasa como a mí, que pintáis bastante mal, pues lo suyo es mejor que hagamos uso del ordenador. La otra opción que teníamos era repetir las imágenes tantas veces como sea posible hasta llegar a la altura. Por ejemplo, si estamos hablando de hora, pues imaginaros que yo me pongo a pintar relojes. Pues pinto 1, 2, 3 y 4 relojes. Aquí tengo uno, ¿vale? La imagen tiene que ser la misma y del mismo tamaño, lo único que está repetida. Y en este caso, pues serían, por ejemplo, 3 relojitos. ¿Vale? Estos son dos opciones distintas, es decir, o hago esto o hago la repetición, ¿vale? Luego, una vez que se tuviera mono, pues borraríamos la parte esta de aquí para que no se viera. Yo la goma, ¿vale? Aquí lo tendríamos, ¿vale? Y aquí sí que sería bastante útil, porque normalmente a lo mejor las imágenes no se ven tan claras, que fuéramos poniendo la leyendita aquí de a cuántas horas se refiere, ¿vale? En este caso serían 3 horas, 6 horas, 5 horas, 7 horas y 5 horas, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos la gráfica estadística. Gráfica importante esta porque es la que nos va a dar luego lugar a que sepamos ver la simetría y la representatividad de los datos. Así que quedaros con esta. Y bueno, para verlo en el ordenador, vamos al tutorial de cómo realizar estadística con hoja de cálculo de Google. Bueno, un besillo.